Amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo programa de Napoleón Vilaboa, analista político, por YouTube, por Facebook, por Instagram. Quiero invitar a todos los que sintonizan nuestro programa Napoleón Vilaboa, analista político, para que se unan a nosotros en una oración en favor del restablecimiento de la salud de nuestro compatriota, amigo y hermano Jesucristo, Pedro Roteta. También deseo mandarle un saludo a Oscar Gala y al poeta, que siempre, todos los domingos, sintonizan el programa por las 7:10 de mi compatriota y amigo Pedro Román. Me interesa mucho enviarle un saludo muy cariñoso a la mayoría del pueblo mexicano. Yo tengo muy buenos recuerdos de mi exilio en México. Cuando estuve en México, hice muy buenas migas con la Unión Nacional Sinarquista Mexicana y me recuerdo de su líder, David Lomelí. A los que sean todavía militantes de la Unión Nacional Sinarquista de México, les envío un cariñoso y fraternal saludo ideológico, porque ellos eran o son un grupo nacionalista, un grupo conservador y un grupo cristiano. Sobre el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, yo honestamente no simpatizo con él. Creo que este señor es un peligro para lo que es la democracia y la libertad política del pueblo mexicano. Este señor, lo primero que hizo cuando llegó al poder fue crear la llamada Guardia Nacional, que está directamente bajo su mando y que tiene más poder militar que el ejército y la marina mexicanos. Además, este señor tiene una alianza con muchos de los poderosos carteles del narcotráfico en México, lo cual le da a este señor un respaldo grande de dinero y de hombres armados. Este señor, que es un gran demagogo, pero que es inteligente, es muy buen orador, este señor da una conferencia diaria, mañanera, al pueblo mexicano. Y desgraciadamente, en estos momentos, pues los pueblos se equivocan mucho, este señor es mayoritariamente popular en México. Pero deseo al pueblo mexicano que de verdad se liberen del gobierno de este señor, que es un hombre de extrema izquierda, pero peligroso, porque es un hombre muy disfrazado. Espero de que pronto en México de verdad haya un partido nacionalista, haya un partido conservador y haya un partido cristiano, que pueden ser los continuadores de los cristeros y también de la Unión Nacional Sinarquista de México. Dios proteja a México y nunca olvido de que los mexicanos cristianos fueron los que crearon la frase de Viva Cristo Rey cuando ellos luchaban en favor del cristianismo contra los enemigos de la izquierda, que en aquella época uno de sus principales y más peligrosos líderes era el señor Lázaro Cárdenas, un protegido de Franklin Delano Roosevelt y de Joseph Stalin. Pero yo sé que al fin y al cabo México se salvará, porque el pueblo mexicano es básicamente un pueblo cristiano y como pueblo cristiano es amante de Dios. Dios lo quiere así. Como nacionalista, conservador y cristiano,
Yo simpatizo en la política de Estados Unidos con el expresidente Donald Trump y con el actual gobernador de la Florida, Ron DeSantis. Me molesta de que ellos en estos momentos, por sus ambiciones personales de quién quiere ser el presidente de México, de Estados Unidos en el año 2024, haya habido un rompimiento entre DeSantis y Trump. Yo simpatizaba y me hubiera gustado mucho de que Trump hubiera sido el candidato a la presidencia de Estados Unidos en el año 2024 y que en el 2028 lo fuera Ron DeSantis. No sé cómo acabará este problema, porque los dos son grandes líderes y son hombres de carácter fuerte. Y no quisiera, honestamente, de que esas ambiciones de ambos, muy legítimas, para asumir la presidencia de Estados Unidos, los lleve a que rompan de verdad relaciones, de que choquen, que se desgasten, que sería al fin y al cabo en beneficio de la extrema izquierda que en estos momentos se ha apoderado del Partido Demócrata. Ojalá, por el beneficio de Estados Unidos, el beneficio del pueblo americano y el beneficio de todos los políticos y todos los líderes y todos los gobiernos del mundo que sean nacionalistas y que sean conservadores y que sean cristianos, el rompimiento de DeSantis y de Trump sea superado y que al fin y al cabo prevalezca en ello el amor a su país y el amor a la moral cristiana que es en estos momentos combatida por los señores que promueven el globalismo mundial. Es una creación satánica al servicio de las ambiciones de la familia Rothschild para implantar una dictadura planetaria que cumpla todos los siniestros programas de los Illuminati que vienen desde el año 1776. Ojalá no sea así y que al fin y al cabo los Estados Unidos vuelvan a ser un país que levante la bandera de lo que es la democracia en el mundo, de lo que es el nacionalismo, de lo que es el cristianismo y lo que es la fuerza conservadora. Hay que rezar por eso y hay que apoyar a los dirigentes de verdad conservadores. Y yo creo que ambos, DeSantis y Trump, son de verdad patriotas, son de verdad nacionalistas, son de verdad conservadores y son de verdad cristianos. Con los dos simpatizo honestamente y me molesta de que tengan problemas entre ellos. Es muy importante que los cubanos sepan cómo Cuba se convirtió, desgraciadamente, en una dictadura totalitaria marxista. Fidel Castro, desde el año 1946, había sido reclutado por Fabio Grobar como agente soviético. A muchos cubanos esto no les gusta porque no les gusta confesar de que fueron engañados por Fidel Castro. Toda la preparación de lo que fue el movimiento guerrillero del 26 de julio, Fidel Castro entrenó a sus gentes en México. ¿En dónde se entrenó? Se entrenaron la gente de Fidel. En una finca del también agente soviético Lázaro Cárdenas. Todo lo que fue la preparación de la guerrilla de Fidel Castro fue dirigida por la KGB de la Unión Soviética. En la embajada soviética en Ciudad de México habían 3 cubanos comunistas que eran los que servían de enlace entre la embajada soviética y la gente que se estaba entrenando con Fidel Castro. En este caso con Fidel Castro, con Raúl y con el Che Guevara, que sí eran de verdad agentes soviéticos y eran los que dirigían a todo el grupo de esa gente
que la gran mayoría no sabían de que estaban siendo utilizados por los soviéticos. En este caso, por ejemplo, hay que acordar que estos 3 cubanos comunistas que trabajaban con la KGB soviética, la embajada soviética en Ciudad de México, se llamaban Emilio Aragonés, Osmani Cienfuegos y Osmin Fernández. Cuando Fidel Castro estuvo preso en México, pues lo cogieron con un problema de armas y demás, era ilegal allí. El que lo sacó de la prisión fue ¿quién? Lázaro Cárdenas. Porque al fin y al cabo, la influencia del dinero soviético era muy importante en México, como es en cualquier lugar del mundo. Por ejemplo, a Fidel Castro nunca le faltó dinero, pero él no podía revelar que estaba siendo sufragado por los soviéticos. Entonces hacía el papel de que el 26 de julio no tenía suficiente fondo, se inventaron el problema de los bonos del 26 de julio y demás. Pero a Fidel Castro no le faltaba dinero y entonces también hizo al paripé de que él buscó que el expresidente Carlos Prío pues simplemente le diera dinero para comprar el grama. A Fidel no le hacía falta eso, pero tenía que hacer el papel. Y Fidel, honestamente, señores, era un gran actor y hizo muy bien su papel, dirigido por Fabio Grovar, que fue el hombre que lo reclutó para los soviéticos y era el verdadero jefe, no solamente del comunismo en Cuba, sino de lo que era el servicio de inteligencia soviético en Cuba y en todo el Caribe. En cuanto a la política de los Estados Unidos, a mí me gusta decir las cosas claras porque no tenemos nada que ocultar. En la política de los Estados Unidos, pues no podemos ni simpatizar ni apoyar al actual presidente de Estados Unidos. ¿Y por qué? Simplemente porque él es culpable de la inflación, es culpable de apoyar el aborto, es culpable de que vaya a aumentar la criminalidad de este país, porque este señor simplemente, y es la política de la extrema izquierda aquí en los Estados Unidos, no le dan respaldo a la policía. Y señores, un Estado, una nación, un país tiene que respaldar a la policía, porque la policía es simplemente la que mantiene el orden y la ley en las calles. Desgraciadamente, como los seres humanos somos como somos, que somos imperfectos, los países necesitan tener policía, necesitan tener jueces, necesitan tener cárcel. El que vaya contra eso, como el caso de los pobres estos enloquecidos anarquistas, pues simplemente lo que quieren los países es el caos. Y en estos momentos, la política muy inteligente para subvertir lo que es el orden, la estabilidad en este país que tiene la gente de la extrema izquierda, está basado en eso. Hay que desmoralizar a la policía. En cualquier conflicto entre los delincuentes y la policía, esta gente de la extrema izquierda simplemente apoyan a la delincuencia. En cambio, la gente que de verdad son conservadores, la gente que son de derecha, la gente que son legales, las personas decentes, pues simplemente apoyamos a la policía en este país y en todos los países del mundo. Porque un Estado puede ser de derecha, puede ser de izquierda, pero un Estado que no puede simplemente ser anárquico. Y esto que esta gente fomentando es una anarquía para destruir los Estados Unidos como nación, como parte del plan globalista para hacer desaparecer a todos los estados nacionales, incluyendo los Estados Unidos, para poder implantar la terrible tiranía satánica de los Illuminatis que sirven al globalismo y que impondrían en el mundo un gobierno de los archimillonarios, de los archirricos, porque al fin y al cabo estos pobres infelices tontos de la izquierda, esta gente que son los anarquistas, los comunistas, los trotskistas y todas esas cosas, simplemente serían utilizados por ellos. Pero una vez que se impusiera la tiranía de los Rothschild en el mundo, los primeros, estos señores serían simplemente barridos, porque lo único que ellos sirven es para destruir, no para construir.
Y entonces esta gente aspiran a tener un gobierno mundial que sea totalitario. ¿Al servicio de quién? Al servicio de Satanás. En 1978, una comisión de expatriados cubanos lideradas por el hebreo cubano Bernardo Benes, Orlando Padrón, Roberto Gómez Maduro, Rafael Huguet, Señor González y el sacerdote jesuita Guillermo Arias, viajó a Cuba y se entrevistó con el dictador Fidel Castro. Acompañaron a dicha comisión en su viaje a la isla Niso Pimentel, entonces director de noticias del Canal 23, Helga Silva del Miami Herald y otros periodistas cubanos exiliados. Las cámaras del Canal 23 filmaron escenas con prisioneros políticos cubanos en la prisión Combinado del Este. Esto fue muy comentado en el exilio, sobre todo una entrevista que hizo Niso Pimentel al expreso político cubano Tony Cuesta en su viaje de regreso a Miami. Esta comisión trajo al liberado Tony Cuesta y a un grupo de prisioneros políticos cubanos. La comisión fue recibida en un acto multitudinario en el Dade County Auditorio, dirigido por Sergio Pereira, entonces director hispano de Relaciones Públicas del Condado de Dade. Las películas tomadas por el Canal 23 en Cuba conmocionaron el destierro cubano. Por las pantallas televisivas de los hogares cubanos de Dade desfilaron Emilio Rivero Caro, Eloy Gutiérrez Menoyo, Roberto Martín Pérez, Tony Cuesta y otras conocidas figuras del presidio político de la Cuba castrista. Durante semanas, el viaje a Cuba de la comisión de Bernardo Benes fue tema de conversación de los cubanos expatriados. El viaje de la comisión del hebreo cubano Bernardo Benes a Cuba fue el preámbulo del diálogo de 1978 que logró, mediante una negociación con la tiranía castrista, la liberación de más de 4.000 presos políticos en nuestro país. Aquí, en la televisión y en la radio hispana, hay varias personas que honestamente desearíamos que estuvieran ahí. En esto me estoy recordando de Leticia Callaba, Bernadette Pardo y María Montoya. Desgraciadamente, para mi gusto, para mi pensamiento, ellas en estos momentos no tienen programas de televisión. En la radio, por ejemplo, me interesaría mucho que estuviera un programa de radio Gilberto González Tena. Gilberto González Tena, en su programa radial, fue el primer comentarista de radio en español que defendió la aspiración presidencial de Donald Trump. También quisiéramos oír de nuevo en la radio a Enrique Encinosa. Encinosa, que es buena gente, que es un buen cubano y un combatiente de verdad. Tenía programas muy amenos en La Poderosa. En estos momentos, desgraciadamente para mi gusto, Enrique Encinosa no tiene ningún programa. Así que quisiéramos, volvemos en la radio, escuchar de nuevo programas de Enrique Encinosa, de Gilberto González Tena, y en la televisión, programas de televisión con Leticia Callaba, Bernadette Pardo y María Montoya, que vino por el Mariel y que al fin y al cabo es una mujer muy profesional y muy atractiva y muy inteligente. Hay 3 hechos históricos durante las 6 décadas de tiranía comunista totalitaria en Cuba que me interesaría hablar sobre ellos, tocarlos, nombrarlos
porque creo que son los tres hechos históricos más importantes ocurridos bajo esa negativa tipo de gobierno implantado por Fidel Castro en Cuba en 1959 mediante la mentira, el engaño, porque Fidel Castro en su lucha contra su cripto camarada Fulgencio Batista nunca en la vida dijo de que iba a implantar una tiranía comunista en Cuba. Y me refiero a la invasión de Bahía de Cochinos, el hecho bélico más importante de la lucha del pueblo cubano para liberarse del totalitarismo comunista. Otro es el diálogo de 1978, por el cual, mediante una negociación con la tiranía, se logró la liberación de 4.000 presos políticos cubanos. Y el tercero, el éxodo marítimo del Mariel, por el cual 125.000 cubanos se liberaron de la tiranía comunista implantada en Cuba y lograron llegar a tierras de libertad. Yo creo que estos tres hechos, Bahía de Cochinos, el diálogo del 78 y el puente marítimo del Mariel, son los tres hechos históricos más notables ocurridos bajo la nefasta tiranía comunista en nuestra querida e inolvidable patria Cuba. Quiero aprovechar esta oportunidad para felicitar a mi compatriota y amiga María Laria. María Laria, que es una mujer brillante, magnífica concertista genial, una mujer bella, que ha triunfado en la televisión y que está triunfando en su programa radial en la nueva poderosa 670 y que se ha convertido por méritos propios y por sus miles de seguidores en la reina de la noche, que era la posición que anteriormente, durante muchos años, tuvo Marta Flores. En estos momentos, la indiscutible reina de la noche es la bella rubia cubana María Laria, la que tiene su programa a las 6:70 a las 10 de la noche y que se intitula María Laria bajo la luna. Desgraciadamente, en la mayoría de los países del mundo no hay sistemas democráticos. El sistema democrático, hay que ser en esto muy realista en política, no se deriva de una constitución, sino de las tradiciones y las costumbres de los pueblos. Y desgraciadamente, la mayoría de los países del mundo no tienen tradición democrática ni tienen costumbres democráticas. Cuando hablamos de las dictaduras, hay que separar las dictaduras de izquierda y las dictaduras de derecha. Ambas dictaduras, las de derecha y las de izquierda, quitan las libertades políticas. Y en muchas de ellas se quitan también las libertades de prensa y demás. Pero las peores son las dictaduras de izquierda. ¿Y por qué? Porque como ellas entran en el campo de la economía con el socialismo, hay que decir que las empresas económicas, la producción pasa a manos del Estado, se burocratiza, simplemente aparte de quitar las libertades políticas y las libertades de prensa y demás, también quitan las libertades económicas.
Y señores, de todas las libertades, dígase lo que se diga, las más importantes son las económicas. Las libertades políticas afectan a la gente que le interesa la política. Y la mayoría de los seres humanos, por suerte o por desgracia, no le interesa la política. Vemos, por ejemplo, y estos son datos más o menos científicos, más o menos, el 90 y pico % de los seres humanos, lo que más les interesa son sus problemas personales y familiares. Solamente una pequeña minoría de un 4, el 5, el 6% de los seres humanos le interesa de verdad la cosa pública. Pero el problema económico sí no afecta un tanto por ciento, no. Afecta al 100% de la población. Porque todos los seres humanos consumimos. Todos los seres humanos necesitan respirar, tomar agua, comer. Y por eso son tan destructivas las dictaduras de izquierda, como en el caso de Cuba, por ejemplo. Durante el gobierno de Fulgencio Batista, que era un agente de Cristo comunista, Batista no tocó el problema económico. Esa no era la labor de él. Era una dictadura que perseguía a la gente por problemas políticos y entonces no había libertad de prensa y demás. Pero no se metía en el problema económico. Y por lo tanto, Cuba era uno de los países de vanguardia de América Latina. Cuba es el segundo o tercer país más o menos en todos los que podemos hablar del problema económico social. ¿Por qué? Porque había capitalismo privado y los empresarios cubanos demostraron que eran muy buenos en Cuba y después en el destierro. Entonces Cuba, un país que económicamente estaba muy bien, muy bien. No había deuda exterior, no había inflación. La moneda cubana estaba al nivel del dólar y a veces 2 centavos por encima del dólar. Había la propaganda de los comunistas de que los capitales americanos controlaban a Cuba, lo cual era incierto, era una mentira de propaganda comunista. Porque el 70 y pico % de los centrales azucareros en Cuba eran de capital cubano. Más del 80% del dinero en los bancos de Cuba era cubano. Los bancos cubanos dominaban la vida bancaria en Cuba. Cuando en el año 1960 el dictador Fidel Castro se apoderó de las empresas, de los capitales en Cuba, a los cubanos le quitó más de 30.000 millones de dólares. A los españoles, más de 8.000 millones de dólares. Y a los norteamericanos solo le confiscó en Cuba 1.500 millones de dólares, señores. Claro, habían ciertas empresas que todo el mundo veía, como por ejemplo la compañía cubana de electricidad, la compañía de teléfono, que eran norteamericanas. Pero de verdad, los capitales norteamericanos en Cuba eran minoría, 1.500 millones de dólares. En el caso, por ejemplo, de ciertos países, hemos visto que han tenido dictaduras de derecha, como en el caso, por ejemplo, de España, en el caso que hubo en Venezuela, en Chile y demás. Y esas dictaduras sí, es innegable que quitaban libertades políticas, pero nadie puede negar que la dictadura de Franco, que era de derecha, salvó primero a España de convertirse en un satélite soviético. Industrializó a España. Cuando Franco llega al poder, España era un país agropecuario, lleno de analfabetos, sin carretera. Muchos lugares de España no tenían agua potable y demás. Y Franco convirtió a España de un país retrasado agropecuario en una potencia económica europea y mundial.
En el caso de Chile, por ejemplo, Augusto Pinochet tumbó al gobierno comunista del señor Salvador Allende y Chile era un país subdesarrollado. Pinochet no sabía nada de economía, esa es una realidad. Gracias a eso, él decidió entregar la economía a gente que sabían de economía. Había un grupo de jóvenes chilenos estudiando aquí en los Estados Unidos con el economista Milton Friedman, que formaron lo que se llamó los famosos Chicago Boys. Pues estos Chicago Boys seguían las teorías de Friedman, que tenía razón en lo que él planteaba, que estaba basada en la libertad económica sin restricciones. Entonces Pinochet, que no sabía nada de economía, le entregó la economía chilena a estos jóvenes chilenos, y entonces estos Chicago Boys aplicaron las tesis del capitalismo libre, capitalismo privado, y Chile subió económicamente, se desarrolló, creció económicamente, y era el país que iba a la vanguardia de los países de América Latina en cuanto a crecimiento y desarrollo económico. En este momento, por un problema de propaganda, pues simplemente no se habla de que el verdadero padre, el padrino del desarrollo económico de Chile fue el dictador de derecha Augusto Pinochet. En el caso, por ejemplo, de Venezuela, uno de los países más ricos de América Latina, con las enormes reservas de petróleo y las reservas de gas y las reservas de todo tipo de minerales. Venezuela, que era un país de inmigrantes que iban de todas partes del mundo a hacer dinero en Venezuela, porque sobraba el dinero en Venezuela. Desgraciadamente, el pueblo venezolano se equivocó en 1999 y eligió a un exgolpista como Hugo Chávez, que era un cretino, a la presidencia de Venezuela. Chávez, que era un pobre infeliz, era un imbécil políticamente hablando, simplemente se las daba de bolivariano y de marxista y demás. Metió el problema del socialismo, del comunismo, del marxismo en Chile, en Venezuela. Y guiado por su caudillo, su jefe, Fidel Castro, pues simplemente este imbécil de Chávez, pues impuso el socialismo en Venezuela. Y como consecuencia, Venezuela, el país más rico de América Latina, se empobreció. Quebró lo que era la producción petrolera de Venezuela. Y hoy día Venezuela, que era un país de inmigrantes, es un país de migrantes, donde se han escapado 7,5 millones de sus hijos, simplemente por el fracaso económico de la dictadura de izquierda impuesta por el señor Hugo Chávez. Por lo tanto, con la dictadura de derecha, los pueblos pueden vivir porque tienen agua, tienen electricidad, tienen comida. Con las dictaduras de izquierda no se puede vivir, porque aparte de las libertades políticas que quita, desaparece que la libertad económica, que es la base para que los países puedan comer y que puedan ser felices. Yo creo que al fin y al cabo, las peores dictaduras son las dictaduras de izquierda. Y punto. Hasta aquí el programa de hoy de Napoleón Villabó, analista político, pidiéndole a todos nuestros amigos y amigas de que nos den un like y que se suscriban si coinciden con nuestros puntos de vista. Amén y amén.